Buenos días, mi nombre es Horacio Guisarli. Hoy vamos a hablar de la clase de isoinmunización materno-fetal. Bueno, a ver, para arrancar, esta es una clase un poco tediosa, no es el tema más entretenido. La parte final es un poco detallada. Lo que más me importa es que sepan la entidad, lo que es en el embarazo y qué puede producir en el embarazo, en el parto y en el posparto, y bueno, y cómo se puede prevenir, nada más. Pero bueno, para empezar entonces la definición, ¿qué es la isoinmunización? Es la presencia en sangre materna de anticuerpos contra los glóbulos rojos del feto. Dice paso de estos anticuerpos a través de la placenta a la circulación fetal, ¿sí? Los anticuerpos que genera la madre contra los antígenos de los glóbulos rojos fetales se fijan a estos y provocan la hemólisis, ¿está bien? Básicamente la enfermedad hemolítica perinatal es una anemia hemolítica, ¿sí? Por esta hemólisis, esta destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Del feto, ya si es en el embarazo o del recién nacido, originada por esta isoinmunización. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces, en los glóbulos rojos tenemos dos grupos de proteínas en lo que respecta a este tema, ¿sí? Uno, tenemos las proteínas que determinan el grupo, que son, puede ser A, B o 0, ¿sí? Entonces, en base a eso definimos cuatro grupos, ¿sí? A, B si tiene las dos proteínas y 0 si no tiene ninguna. Y lo que determina el factor, que es el RH, que está en la superficie de los eritrocitos. ¿Sí? Que el factor RH, ¿sí? Se expresa a través del antígeno D, hay distintos antígenos, el que más se expresa más frecuentemente es el D, y bueno, después hay un montón de otros grupos de proteínas que no sabemos mucho. Bien, entonces como les decía, el factor RH tiene distintos grupos de antígenos, ¿sí? El D es el que más se expresa, es el más inmunógeno y es el más grave, ¿sí? La isoinmunización más frecuente es la del grupo AB0, pero no es tan grave como si es la del factor RH. Y después están los casos que tienen una expresión débil o nula de este antígeno. Bien. Esto es un cuadrito donde resume lo que decíamos recién. La que tiene el grupo A van a tener anticuerpos anti-B, el B tienen anticuerpos anti-A, el grupo AB tiene los dos antígenos, no tiene anticuerpos, y el grupo 0 no tiene antígenos, por eso se llama así, y tiene los dos anticuerpos. ¿Sí? Por eso el 0 le puede dar, es el dador universal, y puede recibir solo de personas 0, y el AB al revés. Puede recibir de cualquiera porque no tiene anticuerpos y no puede donar a personas con otros grupos porque tienen los antígenos. Entonces, eso en cuanto al grupo. En cuanto al factor, ¿sí? Si expresa el antígeno, es RH positivo, entonces va a tener el antígeno y no va a tener el anticuerpo, obviamente, porque no va a reaccionar contra su propio antígeno. Y los RH negativos no tienen el antígeno y van a tener el anticuerpo. Esto es lo que les decía, la B0 es más frecuente. Bueno, acá repite un poco, dice condición que se desarrolla cuando existe una diferencia en el tipo de sangre materno y fetal. El feto hereda un antígeno del padre, por eso la diferencia en el grupo, en el factor en realidad, y dice proceso por el cual la madre desarrolla anticuerpos en respuesta al contacto con el antígeno presente en el feto. El problema surge cuando estos anticuerpos pasan la barrera placentaria y destruyen los glóbulos rojos. ¿Sí? En el primer embarazo, o ya sea si la paciente tuvo aborto, un embarazo ectópico, una mola, ahí se empiezan a formar estos anticuerpos, pero son IgM, no pasan la placenta. Por eso, en un primer embarazo o en una pérdida de embarazo anterior, no hay riesgo de que pase la placenta. La madre queda sensibilizada, ¿está bien? El tema es en el segundo embarazo, donde ya tiene esos anticuerpos y va a formar anticuerpos IgG, que sí pasan la placenta, y ahí pasa todo esto. Bien. Entonces, cuando la madre es RH negativa, entonces no tiene el antígeno y el bebé, a través del padre, hereda el RH positivo
y ahí tiene los antígenos, forma los anticuerpos y se sensibiliza y después va a producir la hemólisis en un siguiente embarazo. Bien, si el padre es homocigota, va a tener el 100% de probabilidades y si no, si es heterocigota, el 50%. Bueno, entonces, ¿cuándo es mayor el riesgo de este pasaje? A través de las transfusiones feto-maternas, sobre todo en lo que es el anteparto, en el tercer trimestre, y en el trabajo de parto. Como les dije, bueno, hay otros momentos donde puede darse, como un aborto, un embarazo ectópico, ¿sí? Y otras menos frecuentes. Bueno, también cualquier procedimiento invasivo, como una biopsia de vellosidades coriales, una cordocentesis, ¿sí? Ahí amniocentesis también siempre está el riesgo. Bueno, y obviamente una transfusión sanguínea. Bien, esto es lo que les explicaba, que la IgM no pasa la barrera placentaria en el primer embarazo, por eso el feto no se afecta y se sensibiliza a la madre. Bien. Y en el segundo embarazo, la IgG que se forma pasa la barrera placentaria y ahí empiezan los problemas. Bueno, acá tenemos un bebito, fíjense todo el edema, ahora vamos a explicar un poquito cómo es esto. Entonces, bueno, hay siempre distintos grados de severidad, no todos son iguales, pero lo más frecuente es que lleve a la muerte del feto, en el tercer trimestre sobre todo. Se forma el hidrops, ¿sí? Donde por una cuestión de una anemia hemolítica, ¿sí? Va a llevar a insuficiencia cardíaca, a edemas, ¿sí? Por la insuficiencia cardíaca, colapso circulatorio y la muerte. Ustedes saben que la hemoglobina se degrada y forma la bilirrubina, ¿sí? Y ahí está el riesgo del kernicterus, ¿sí? Que básicamente es el depósito de la bilirrubina en los ganglios de la base con todo ese cuadro de alteraciones en el tono muscular, cuadro de alteración del sensorio, del desarrollo del aprendizaje y demás. Y muchas veces es mortal. Bien. Entonces, lo que sería la fisiopatología de todo esto, la madre entonces es RH negativa, forma los anticuerpos que van a atacar al feto, a los glóbulos rojos del feto, produciendo la hemólisis fetal, forma entonces la hiperbilirrubinemia y por otro lado entonces la anemia va a llevar a la hipoxemia de todos los tejidos. Entonces, bueno, la muerte tisular por la hipoxia y por otro lado esta hipoxemia va a llevar a una hematopoiesis extramedular que va a llevar a una hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y además la hipoxemia va a llevar a la falla cardíaca, ¿sí? Por insuficiencia cardíaca derecha. Esto por la misma vía retrógrada va a producir hepatomegalia y va a llevar por un lado a la hipertensión portal y por último punto a la insuficiencia hepática con la ictericia, hemorragia, edemas, por un lado por aumento de la presión hidrostática a nivel de la vena porta y por otro lado por disminución de la presión oncótica a nivel de la hipoalbuminemia. Todo eso lleva al edema que se produce en el feto y además directamente a través de la vena umbilical va a llevar a una disminución de la perfusión placentaria y al edema, estos cambios, ¿sí? Que se ven en la placenta, ¿sí? Todas las vellosidades coriales edematosas y bueno, ¿vieron la torta placentaria cómo estaba de tamaño? Bueno. Entonces, la profilaxis, que es, digamos, una de las principales cosas a tener en cuenta para evitar que la madre desarrolle toda esta respuesta inmune con los antígenos del feto, es darle la gamma globulina. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos de profilaxis? Entonces, tenemos a las 28 semanas de gestación, si la madre tiene una CUMS indirecta negativa, que es la manera de rastrear si la madre está sensibilizada o no. Después, dentro de las 72 horas posparto, si el bebito es positivo. Después, con un antecedente, ¿sí? Si tiene un aborto, un embarazo ectópico, una mola, ahí también. Con procedimientos, como dijimos antes, amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriónicas, la cordocentesis, y después también si tuvo muerte fetal intrauterina o algún traumatismo, estas son indicaciones más relativas.
Fíjense que el grado de recomendación es tipo C, placenta previa con sangrado, versión cefálica externa. Las indicaciones más importantes son las de arriba y después algún procedimiento invasivo. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar? Bueno, en la madre, que es lo que primero se hace, es lo más fácil. Después podemos hacerlo en el bebé intraútero y después, si no, en el recién nacido. Entonces, en la madre, a través obviamente del grupo y factor, de los antecedentes ginecobstétricos que pueda tener y de la PCI, la prueba de Coombs indirecta. Bien, en un segundo paso, ¿sí? Tenemos cómo estudiar al bebé a través de métodos algo más invasivos, como medir la bilirrubina en el líquido amniótico, hacer ecografía con Doppler, para ver la arteria cerebral media, sobre todo en los casos de una anemia importante, y la cardiotocografía. Y en el bebé, ya nacido, el grupo y factor, ¿sí? Y también la prueba de Coombs directa. Entonces, siempre a toda embarazada le pedimos en el primer control de embarazo el grupo y factor para que si la paciente es negativa, le hacemos la prueba de Coombs indirecta, vemos si está o no sensibilizada y en base a eso dar o no la profilaxis. Después, bueno, estudiar la pareja, ¿sí? El grupo de sangre, estudiar al bebé si es necesario y después, bueno, si es negativa, evaluar los títulos de anticuerpos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y en el caso de que sea necesario estudiar al bebé, como les decía antes, hay todas estas cosas: ecografía, Doppler, espectrofotometría de líquido amniótico y sangre de cordón guiada por ecografía. Acá empieza un poco más el detalle que yo les decía. Entonces, estudiar al padre, ¿sí? RH negativo, bueno, no más estudios porque no hay riesgo en el bebé. Ahora, si el padre es RH positivo, saber a través de pruebas genéticas si es homocigota o heterocigota por el riesgo de transmisión. Y después, bueno, si es necesario estudiar al feto, si la madre es RH negativa, estudiar entonces al padre y después determinar el RH fetal a través de lo que les decía antes, ¿sí? Muestra de sangre fetal por cordocentesis, genotipo RH a través de células de líquido amniótico o el ADN fetal a través del plasma materno. Uno le saca sangre a la madre y puede detectar el ADN fetal. Esto se hace en Estados Unidos y la prueba vale $1000, o sea, no es para cualquiera, ni tampoco lo va a hacer uno por si tiene alguna duda. Por ahí es mejor recurrir a otros estudios. Entonces, seguimos. Títulos de anticuerpos maternos. Entonces tenemos la prueba de Coombs indirecta y la directa. La indirecta es sacarle sangre a la madre, ¿sí? Acá tengo un dibujito, ¿sí? Vos le sacás sangre a la madre y la pones en un tubo que va a tener antígenos. Entonces, acuérdense que la madre, ¿qué va a tener? Anticuerpos. Entonces esos anticuerpos se van a unir y ahí vamos a ver, como se ve en el dibujito, los anticuerpos unidos. Y la Coombs directa, le saca sangre al bebé, el bebito, acuérdense que va a tener los glóbulos rojos con sus antígenos, ¿sí? Y esos antígenos van a tener, ¿sí? Si está obviamente afectado, los anticuerpos de la madre unidos. Entonces le sacas sangre al bebé y lo pones en un tubito y en ese tubo le tirás, como está el dibujito de la jeringa, anticuerpos que se van a unir a esos anticuerpos de la madre. ¿Se entiende? Como está en el dibujito. Eso siempre y cuando esté afectado, ¿no? Bien. Esa sería la indirecta y la directa. Bueno, acá les explica lo mismo. Entonces, si la prueba es negativa, vos la vas siguiendo con Coombs indirecta mensualmente. Y si es positiva, quiere decir que ya está sensibilizada. Entonces, esto es lo que indica básicamente que tiene riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿sí? Pero no necesariamente la va a desarrollar. Y ahí entramos en lo que son los títulos de anticuerpos. Entonces, si el título es mayor a 1 en 32, ¿sí? Que son las diluciones, el riesgo es alto y ahí vamos a tomar una conducta. Si el título es menor a 1 en 32, el riesgo es bajo moderado, conducta expectante. Bien. Y si los títulos son elevados, ahí podemos pasar al siguiente paso, que son todos estos métodos algo más invasivos.
Acá, si quieren, dejen de anotar. La ecografía en un hidrops, básicamente, bueno, lo que les decía antes, por una cuestión de edema va a tener hepatoesplenomegalia, edema de la placenta, polidramnios, derrame pericárdico, ¿sí? Bien, después podés estudiar el Doppler de la cerebral media, nada, para que lo sepan. Se puede medir por desvío estándar, mayor a 1,5, es indicativo de anemia más severa y hay que hacer, se puede hacer cordocentesis o una transfusión intrauterina. Son todas cosas más invasivas, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito, repasando RH negativa, tiene los anticuerpos, le hacemos la PCI, le medimos los títulos, si es menor a 1 en 32, expectante, mayor a 1 en 32, Doppler de la cerebral media. Si el Doppler es menor a 1,5 de desvío estándar, se lo va repitiendo el Doppler semanalmente, si es mayor, cordocentesis. Si la cordocentesis, la hemoglobina es normal, nada, la controlas y si la hemoglobina es baja le puedes hacer una transfusión intrauterina. Bueno. Bien, amniocentesis, bueno, nada, espectrofotometría, esto cuesta entenderlo incluso cuando lo estudias para el examen de residencia, que lo estudias un poco de memoria. Hay 3 zonas en la curva de Lilley, ¿sí? Que se hace a partir de las 27 semanas. Y la zona 1 es la que tiene mayor riesgo para el feto por el tema de la anemia. Después hay una zona 2 que se subdivide en una zona alta, media y baja. Y la zona 3 que el riesgo es mínimo. ¿Está? Acá hay un dibujito que dice más o menos lo mismo. Y cada cuánto se tiene que repetir la amniocentesis en base a la zona en la que esté. ¿Está? Nada. Y después, a ver, tratamiento, disminuir el objetivo cuando uno pasan estas cosas es obviamente disminuir el título de anticuerpos maternos, ¿sí? Mejorar la anemia fetal, evitar las complicaciones del hidrops y alcanzar la madurez pulmonar fetal si hay que inducir el parto. Entonces, misma ecuación, RH negativa a la madre, padre RH positivo, madre no sensibilizada porque no tiene antecedentes, porque la CUMS es negativa, controlar los títulos, ¿sí? Y nada, lo mismo que les dije antes, menor a 1 en 32, mayor a 1 en 32. Después, si la madre está sensibilizada, ahí ya no te importa el tema de los anticuerpos, porque ya está sensibilizada, ¿sí? Entonces vos vas a evaluar la anemia a las 18 semanas con todo el algoritmo que dijimos antes, ¿sí? De la ecografía, el Doppler y todas esas cosas. Y después, bueno, el otro paso es cuando ya hiciste la amniocentesis, hiciste el gráfico de la curva de Lilley cada 15 días, entonces si está en la zona superior, le podés hacer la cordocentesis y evaluás la hemoglobina. Si es menor al 30%, la transfusión intrauterina. Si es mayor al 30%, le vas controlando con cordocentesis. Y si está por debajo de la curva de la zona superior, le vas controlando el embarazo hasta el término, donde ya tendría la madurez pulmonar y ahí ya lo podés terminar, ¿sí? Acá habla un poquito de eso, ¿sí? O sea, si el feto ya está maduro o si está inmaduro. Y el otro parámetro es la zona de la curva de Lilley en la que está, ¿sí? En base a esto, si el bebé ya está maduro, uno en general ya puede ir finalizando el embarazo cuando llega al término. Y si está inmaduro, tratar de esperar todo lo que se pueda para la madurez y si no, eventualmente madurarlo, si está muy complicado, madurarlo y finalizarlo, ¿tá? Bueno, muy bien, eso es todo.